Ivan Misner en español. Archivo vivo. Presentado por Guillermo Ursúa desde Brand Voicer Comunicación. Episodio número 26. ¿Por qué el networking de negocios funciona? Estás escuchando el podcast oficial de BNI en español, con el fundador y líder visionario de BNI, Dr. Ivan Misner. Quédate para escuchar tips de networking y mercadotecnia de referencias del hombre llamado el padre del networking moderno. Sugerencias y ventajas para obtener lo máximo de tu membresía en la organización de networking más grande del mundo, BNI. Hola a todos y bienvenidos de nuevo al podcast oficial de BNI presentado por networkingnow.com, el sitio de descargas sobre networking líder en la red. Soy Frank Felker desde Washington, D.C. y me acompaña por teléfono hoy el Dr. Ivan Misner, fundador y presidente de BNI, quien nos llama desde la ciudad de Nueva York. Supongo que estás en alguna gira de tu libro hoy, Ivan. Estoy, de hecho, en Nueva York para la gira del libro. Me complace mucho anunciar que la semana pasada, el libro más reciente de BNI, Masters of Sales, alcanzó el número 6 en la lista de los más vendidos de New York Times. Bien, eso es genial. Debes estar vendiendo muchos libros. Nos está yendo muy bien con eso. Llegamos a la lista de los más vendidos del Wall Street Journal. Llegamos al número 1 en Amazon. Llegamos a la lista de USA Today. Tenemos un efecto cuádruple en los más vendidos. Genial, entiendo que tienes un mensaje para nosotros hoy sobre el marketing de referencias y cómo funciona en cada tipo de negocio. Sí, quería hablar sobre un artículo que publiqué en Entrepreneur.com en septiembre de este año. Se trata de por qué funciona el marketing de referencias y es excelente para que los miembros de BNI o cualquier persona que le interese el networking comprenda un poco sobre por qué funciona el proceso de referencias. Con una operación de marketing de referencias en pleno funcionamiento, puedes predecir aproximadamente cuántas referencias puedes esperar y qué calidad es probable que tengan. Ahora bien, es cierto que no sabrás exactamente a quién le venderás o qué tan grande será el pedido, pero eso es realmente cierto para casi cualquier técnica de marketing, ¿no crees? No sabes exactamente de dónde viene. Un error a evitar es mirar únicamente la venta en sí. Cuando haces eso, te perderás exactamente cómo se te presentó la oportunidad de venta. Déjame explicarte más. Hace unos años, un miembro del grupo de BNI, llamémoslo Fred, era miembro de BNI y propietario de un negocio muy querido. Recibió muchas referencias. Decidió dejar el grupo. Cuando se le preguntó por qué, Fred explicó que las referencias que recibió parecen ser coincidencias aleatorias. Sus clientes no pueden ser replicados. Sintió que el grupo no estaba trabajando para él de la manera que debería, además de que había estado ganando algunos clientes nuevos y ya no veía la necesidad del grupo, lo cual era irónico porque muchos de esos nuevos clientes habían venido de referencias. Fred dejó el grupo de BNI. El error de Fred fue evaluar su éxito contra el estándar abstracto de repetibilidad. Ahí es donde entra en juego el tema del efecto mariposa. Ves que estas ondas pueden parecer aleatorias, pero no lo son. Su formación profesional en ventas le enseñó que él y sus empleados deben llamar a las personas de una lista generada por la supuesta demografía de su clientela para generar más negocios. Este proceso de referencia parece un poco difícil de replicar. Parece que no había una metodología que pudiera seguir. ¿Tiene sentido? ¿Era demasiado aleatorio para que él creyera en ello? Eso es exactamente. Parecía demasiado aleatorio. Cada referencia que obtuvo tenía una historia única adjunta. Fue aleatorio y algo que no podía repetirse. Eso lo llevó a creer que eran coincidencias. Fue un concepto erróneo porque se centró en la referencia en sí misma y no en la realización que produjo la referencia. Es interesante. En un artículo que escribí en Entrepreneur.com, y para cualquiera de los oyentes que quisiera ver el artículo, tengo más de 60 artículos ahí ahora. Entra a bni.com y en el lado derecho verás un pequeño anuncio publicitario para Entrepreneur. Haz clic en él y verás todos los artículos que he escrito hasta ahora, 2007. En el artículo, hablo sobre el hecho de que el marketing de referencias es como pescar una red. Piensas en cómo lanzar una red para optimizar tus posibilidades de conseguir un pez. Eliges un lugar probable y lanzas tu red. Tiras de ella para encontrar varios peces. Tienes una idea bastante buena de cuántos peces vas a pescar si haces esto una y otra vez, pero no sabes qué peces individuales terminarán en tu red. Desde la perspectiva del pez, es una posibilidad total. ¡Wow! Acabé en esta red. ¿Cómo pasó eso?
pero desde la perspectiva de un buen pescador, no es casualidad. Su arduo trabajo continuó a través de la aplicación consistente de ideas y conocimiento del área que lo llevó a capturar el pez que atrapó. Creo que eso es algo realmente importante de entender en el proceso de referencias. Puede parecer aleatorio, pero no lo es. Al igual que los pescadores de red, el comercializador de referencia no se concentra en el pescado individual, sino en el proceso. Él sabe que el proceso traerá muchas referencias. Simplemente no sabe quiénes serán. Creo que eso es lo que Fred realmente se perdió en su proceso. No vio que era un proceso que lo llevó a obtener sus referencias. La apariencia aleatoria de esto es solo la naturaleza del proceso mismo. Estaba en Deep Creek Lake, en el oeste de Maryland, con mi sobrino Andy. Y él puso un poco de cebo en un anzuelo, lo tiró al agua e inmediatamente atrapó un lucio gigante y lo subió. Afuera en el agua, a lo lejos, en el camino, había un solo pescador que no había pescado nada en todo el día sentado en un bote. Le grité a los pescadores, ¿pueden creer la suerte de este niño? Gritó, ¿qué suerte? Dije que, bueno, simplemente arrojó su anzuelo y atrapó un lucio de inmediato. El tipo preguntó si había cebo en el anzuelo y le dije que sí. Luego dijo que no fue suerte. Bien por él, lo entiende. A pesar de que no pudo atrapar nada en todo el día. Pero así son los miembros de BNI y las personas en grupos de networking. No es repetible, no es replicable, al menos no lo parece, por lo que no piensan que es un sistema cuando, de hecho, es un sistema muy, muy valioso. Es el proceso que te lleva a las referencias. Cada referencia tiene su propia historia y es posible que la historia no se repita, pero todo el proceso para llegar a esa referencia es, de hecho, repetible. Eso es muy profundo. Cada referencia será diferente y tendrán diferentes tipos de aspectos, pero el sistema sigue siendo el mismo. Eso es. Tú lo entiendes. Creo que es una gran historia y una gran lección para nosotros hoy. Casi se nos agota el tiempo para el podcast de esta semana. ¿Alguna última perla de sabiduría para los oyentes de esta semana? El marketing de referencias puede parecer un poco desordenado y aleatorio para aquellos que han sido entrenados para mencionar una lista de nombres con la esperanza de vender uno de cada 100. Pero es un sistema que funciona bien porque descubre todas esas conexiones impredecibles, ocultas y complejas que existen entre las personas en la vida cotidiana. Te permite establecer conexiones con personas con las que de otro modo no podrías conectarte. Y nunca se sabe quién podría ser esa persona. Eso es correcto. Bueno, eso es todo por esta semana para el Dr. Ivan Meisner. Soy Frank Felker diciendo que nos veremos la próxima semana en el podcast oficial de BNI. El podcast oficial de BNI en español, una producción para Business Network International, grabado y masterizado en Brand Voicer Comunicación, en Guadalajara, México. Derechos reservados, BNI México, 2017.